economista Vilma Salgado nos acompaña como habíamos anunciado. Gracias por estar junto a nosotros, bienvenida. Y vamos con lo primero, ¿no? El tema hoy se comienzan a vender ya a nivel nacional en las gasolineras, la Super en 2.98, con una forma como medidas tomadas por el anterior gobierno. La pregunta es, ¿cómo ustedes como economistas, entendidos en la materia, que han pasado por anteriores gobiernos, saben de la economía muy de fondo del país, se está viviendo hoy por hoy este tema y cuánto y tanto la gente vive en esa incertidumbre que qué pasará en el país? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Sí, todos conocemos de que hay una situación fiscal compleja, hay un déficit que ha estado creciendo, un monto de la deuda pública también muy elevado y que había que tomar medidas. Pero aquí la preocupación es que se dictó una ley, esta ley llamada para la reactivación productiva, la generación de empleo, es un nombre larguísimo, que en realidad más llamada para la reactivación productiva. Esta ley contempla inicialmente, incluye remisiones de intereses, multas y otro tipo de costos judiciales para grandes empresas. Fíjese usted, y además de exoneraciones masivas de impuestos. No ha habido la transparencia para conocer exactamente de cuánto estamos hablando, tanto en el tema remisiones, que son condonaciones, es decir, perdón de intereses, multas y recargos, como del tema exoneraciones. Yo estuve preguntando en la Asamblea a ver si alguien tiene un estudio. Habían solicitado al ministro de Finanzas algún estudio para saber de cuánto están hablando, de qué monto de sacrificio fiscal, pero nunca recibieron esa información. Sin embargo, una información que está colocada en el laboratorio, observatorio de la dolarización, ¿no es cierto? Está en internet, todo el mundo puede ingresar a esa página web, Observatorio de la Dolarización, publica los 30 mayores beneficiarios de estas condonaciones de intereses, multas y recargos. La cifra asciende a 1.155 millones de dólares. O sea, es una cifra. Buen número. 30 deudores se beneficiarían con una condonación de 1.155 millones de dólares, concentrado en grandes empresas petroleras. Aquí está, por ejemplo, la lista de Andes Petroleum, adeuda 396 millones de dólares, se le perdonarían 228 millones de dólares, ¿no es cierto? A una sola de las petroleras, aproximadamente el 30% o el 40% del subsidio total al gas. Por el otro lado, en la ley que se aprobó mientras estábamos todos observando el Mundial del Fútbol, en dicha ley se pusieron unas reglas macrofiscales, ¿no es cierto? Una de las reglas macrofiscales es que hasta el 2021 tiene que eliminarse el déficit fiscal porque en adelante no se permitirá aprobar presupuestos del Estado que tengan déficit. Es la primera norma. La segunda regla macrofiscal establece que el saldo de la deuda pública no puede ser mayor al 40% del Producto Interno Bruto, en condiciones en que en este momento ya la Contraloría nos dijo que estamos por el 60% del Producto Interno Bruto, lo que quiere decir aproximadamente 60,000 millones de dólares. En esta ley se establece que tiene que reducirse a 40,000 millones de dólares, lo que quiere decir que tiene que generarse excedentes en la economía, excedentes fiscales, para poder pagar ese servicio de la deuda. La pregunta es, ¿cómo se va a cubrir tanto el déficit como la deuda? ¿Quién va a pagar? Porque si la propia ley contempla condonaciones de intereses, multas y recargos a grandes empresas por una cifra de 1.155 millones y exoneraciones masivas, quiere decir que esos sectores por lo menos no van a contribuir al pago, al financiamiento ni del déficit ni de la deuda. Entonces, ¿a dónde se va a trasladar? En la ley no dice. ¿Cómo se van a lograr estos objetivos? O sea, esta ley de fomento productivo no fue analizada a profundidad. Las medidas tomadas por el gobierno fueron muy apresuradas ante la situación económica que vive el país. Y en vez de buscar la solución, lo que estamos es empeorando la enfermedad. Desde luego, realmente no hubo debate sobre esta ley. De hecho, lo que ha habido es publicidad, una propaganda que todos podemos escuchar en las radios, en las que se dice que con esta ley se va a fomentar la producción y el empleo. Eso es lo que dice la publicidad. Pero la realidad nos muestra otra cosa. O sea, si se quiere reducir el déficit fiscal y no se quiere cobrar a quienes han incumplido con sus obligaciones,
Porque digo, si tenemos un déficit, bueno, empecemos cobrando a los que incumplieron con sus obligaciones. ¿Por qué cree que no se quiere cobrar eso? Aquí hay que preguntarle al gobierno, ¿por qué no quiere cobrar a los grandes deudores morosos, que son, coincidencia, las grandes petroleras? O sea, no se ha conocido que tengan algún problema grave. ¿Por qué se condonan cifras tan altas? Solamente las 6 mayores petroleras van a tener un beneficio de $650 millones en condonación de intereses, multas y recargos. Esa cifra es superior al total del subsidio al gas estimado en $633 millones para este año, en condiciones en que ya el ministro de Finanzas ha anunciado que se empieza con la eliminación del subsidio a la gasolina súper, pero que en 3 meses creen ellos que ya tendrían todo el panorama para continuar eliminando el resto de subsidios. Aquí quiere decir entonces que se beneficia a estas grandes empresas, a la cabeza de las cuales están las petroleras, pero no son las únicas, a costo de debilitar la situación de las finanzas de las familias ecuatorianas. Siempre salimos pagando los platos rotos, la clase media y las clases populares. Y también, atención, las empresas que producen bienes y servicios para el mercado interno, porque automáticamente la reducción del gasto público, como lo estamos observando ya, la caída de la inversión pública, ha generado un aumento del desempleo y sobre todo del subempleo. Creo que ahí ya rodó la cabeza del director del INEC por haber informado sobre las pérdidas de empleos que ya se han registrado. A eso hay que añadir las pérdidas de empleos que ya están anunciadas de funcionarios públicos. Se habla de aproximadamente 130,000 empleados públicos en que se reduciría el tamaño del Estado, que son más o menos el 20%, el 25% del total de empleados públicos. Es una reducción importantísima. ¿Qué quiere decir? ¿Está bien o está mal? A ver, lo que quiere decir es que estos trabajadores, estas familias, porque son familias que están detrás de los empleados, van a tener una reducción sustancial de sus ingresos, de su fuente de ingresos para la subsistencia. El tamaño del mercado interno en consecuencia se va a achicar. Si además se van a eliminar los subsidios, cobrando también, pasando la factura a las familias, quiere decir que el tamaño del mercado se va a achicar todavía más. ¿Y quiénes van a sufrir? Las empresas que en este momento ya tienen dificultad en colocar su producción de bienes y servicios en el mercado, razón por la que la economía está en deflación en los últimos 11 meses. Los precios han estado cayendo. ¿Por qué? Porque los productores no pueden colocar a los precios que tienen su producción en los mercados. Entonces, estas son políticas de carácter recesivo. Van a provocar una recesión en la economía, y en condiciones de recesión van a sufrir también las empresas, y eso significa que se puede agudizar el desempleo. No olvidemos que en la crisis financiera de 1999 hubo una quiebra masiva de empresas. No todas las empresas se benefician de estas remisiones, de estos perdones de intereses, multas y recargos, pero sí todas las empresas van a enfrentar el achicamiento del tamaño del mercado, adicionalmente al riesgo de que el ministro Campana, que está queriendo negociar tratados de libre comercio con todo el mundo, hasta con Estados Unidos, ventajosamente el presidente Trump no le interesa en este momento, o si busca un tratado lo va a hacer en las condiciones más favorables para fomentar la producción y el empleo en los Estados Unidos. Hay una guerra comercial que estamos viendo con China, con Europa, y sin embargo en esas condiciones y sin que la economía ecuatoriana tenga una capacidad de competir, las empresas tengan una capacidad de competir, el ministro quiere firmar tratados de libre comercio, lo que quiere decir que pueden ingresar masivamente productos importados al mercado en una proporción mayor a la que ya ingresan, con lo cual pueden estar mucho más afectados quienes producen para el mercado interno. Entonces, estas políticas muestran una vigencia total del neoliberalismo en el Ecuador y afectando, pasando el costo de la crisis fiscal y de la deuda, pretendiendo pasarlo a las clases medias y a las clases populares y afectando a las empresas que producen para el mercado interno. Ahora, dentro de ese marco, de ese diagnóstico que nos realiza usted, ¿vamos a ser sacrificadas ciertas familias en el Ecuador, el gobierno también, pero para ver esperanzas al futuro? Bueno, la pregunta es ¿por qué razón? Bueno, si nosotros vemos la experiencia del pasado, o sea, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional, que fue el que promovió este tipo de políticas en los años 80 y 90,
ha sido tan rechazado y cuestionado a nivel mundial es precisamente por el carácter recesivo de las políticas, porque además el problema es que estas políticas no solucionan el problema. Si es que hay recesión, quiere decir que hay menos producción. Si hay menos producción, el Estado recauda menos, o sea, la recaudación cae en lugar de aumentar. Y si cae la recaudación, ¿cómo vamos a pagar el servicio de la deuda? O sea, es tan obvio que para pagar una deuda tenemos que trabajar más, pero las políticas a lo que llevan es que haya menos trabajo, porque además no hay conjuntamente políticas para fomentar la producción y el empleo. Y aquí una pregunta fundamental, ¿no? ¿Por qué es que no se toma ninguna medida sobre las tasas de interés? Fíjese que desde el año 2008 la mayoría de tasas no han sido revisadas. El Ecuador no tiene ni riesgo de devaluación, es un país dolarizado, y no tiene riesgo de inflación. Estamos en deflación, sí. Los precios están cayendo. ¿Por qué razón las tasas de interés se mantienen por esos niveles tan elevados? Una diferencia tan grande frente a las tasas de interés internacionales. ¿Y por qué razón, sobre todo, las tasas para el microcrédito? O sea, mientras más pequeño es el deudor, mayor es la tasa. Son tasas de usura. Y eso que bordean el 25 al 30% de interés, que es imposible para que ninguna pequeña empresa puede pagar una tasa de interés tan elevada. Y sin embargo el gobierno no dice absolutamente nada. Solamente para que sepamos la magnitud en que pesan las tasas de interés sobre la economía. El 1%, aquí tengo la información estadística, el 1% del monto del crédito al sector privado a particulares a mayo del 2018 asciende a 367.5 millones de dólares. El 1%. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el sistema financiero extrae de la economía por cada 1% en exceso que cobra de tasa de interés 367 millones. Con 3% tendríamos más de todo el subsidio de las gasolinas. Entonces, si hablan de ajuste, ajusten primero lo que sí tiene incidencia sobre la capacidad productiva, que son las tasas de interés, por ejemplo. Y finalizo, doctora. Entonces, en este tema hay que decir que el tema del desempleo se va a incrementar en los próximos meses. El que más va a sufrir en la economía ecuatoriana en condiciones de una recesión es precisamente el desempleo. Este es el problema que va a golpear a las familias ecuatorianas, que nos va a golpear, nos está golpeando ya, nos viene golpeando ya con la reducción de la inversión pública y se va a agudizar más con la reducción del gasto público, porque conlleva el achicamiento del tamaño del mercado interno. Muy bien, quiero agradecer la presencia del economista Vilma Salgado, nuestra analista en esta mañana. Hemos hecho un análisis de cómo está viviéndose hoy por hoy la economía del país, una vez que el gobierno nacional dio a conocer las medidas la semana pasada. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a un corte comercial y al volver continuamos junto a ustedes.